Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a la lectura colectiva de la luna nueva del 4 de noviembre 2021 en signo de Escorpio, signo de agua. Vamos a descubrir juntos, espero que todos estén muy bien. Bueno, están hablando mucho, pero quiero mezclar un poquito más, por favor, para sacar la energía de la luna nueva del 4 de noviembre en Escorpio, signo de agua. Vamos, ¿cuál es el mensaje de la luna nueva 4 de noviembre en Escorpio? Gracias. Ok, la justicia. Muy bien, es una energía de balance, ¿verdad? De decidir concretamente algo. Es un mensaje de la luna que nos indica, es el momento de decisión oficial, como definitiva entre comillas, porque nada está definitivo, todo está en movimiento, pero por estos días hay una oficialización. Puede ser una vuelta, un regreso del balance, del equilibrio en nuestra vida, o una decisión judicial, una decisión del sistema, de algo externo o de algo interno, emocionalmente hablando, encontrando lo que es justo para uno mismo. De manera general, pienso aquí y siento que es como una justicia divina que llega para nosotros, para todos nosotros. Podemos vivirla en el lado positivo o en el lado negativo, pero lo que yo entiendo aquí es que es justo. Hay que hacer justicia también. Me habla esta luna, hay que buscar justicia en situación injusta. Equilibrio entre los dos polos, equilibrio entre el lado creativo, el lado racional y lógico de cada uno también. Vamos a ver un poco más cómo vibra la justicia con la runa de Futars. Luna nueva. Luna nueva siempre ustedes saben que es una oportunidad de empezar, de nacer, de nacimiento, de nuevas manifestaciones. Buen momento para empezar nuevos proyectos, abrirse a nuevas relaciones también, pero que sea justo, que sea algo justo, oficial. Como decir oficial, quiero decir que es algo totalmente concreto, justo para nuestra balance personal, para nuestro equilibrio. ¿Okay? Vamos, luna nueva en Escorpio, 4 de noviembre. Ok. Dagaz. Es la luz, Dagaz es la luz, es algo como, hay algo que con la justicia que se está decidiendo, que hace parte de nuestro pasado, de lo que hemos reflexionado, de la manera de ver o de vivir una situación. Algo se está acabando. Y si ves la lectura semanal, porque de esta semana, vemos justamente que hay como una transición entre algo pasado y algo nuevo, ¿ok? Dagaz nos indica que nuestra existencia puede realmente estar transformada. Entonces, hacia la luz, porque Dagaz es una energía de luz, pero no todos van a poder, pero no van a recibir esa decisión concreta, justa, en la luz, porque va a cambiar tanta manera de ver, de pensar, de, como decir, de vivir,
que puede también destabilizar esa decisión, esa justicia divina. Pero lo que me indica la luna, que estamos entrando en un momento de un cambio total de lo que estaba hasta ahora, lo que viene puede ser totalmente diferente y hay que prepararnos y hay que conectarnos, que es algo justo, que es algo de luz. Entonces depende de cada uno cómo vamos a tomar esta novedad de justicia. Vemos con Belín. Belín, luna nueva en Escorpio, signo de agua. Agua es el mundo emocional. Ok, aquí tengo la carta de la abundancia, de la economía, Mercurio, comunicación, abundancia, la estrella del hombre. He visto una carta, déjame encontrarla, aquí está. Es algo presente, es un regalo, regalo divino, regalo del universo, o vamos a recibir algunos regalos, puede ser también que recibimos regalos de la parte de un hombre, si le resuena, puede ser un regalo económico, un apoyo para la abundancia, puede ser una decisión judicial a nuestro favor si estamos en trámite de este tipo. Pero más que todo, lo que veo aquí con la estrella del hombre y esta justicia que nos habla de equilibrio entre también nuestro lado creativo femenino y nuestro lado racional lógico masculino, nos indica que hay como un equilibrio que se está haciendo o que tenemos que hacer de nuestro lado justamente racional, concreto, lógico y y que si tenemos una relación un poco difícil con la economía, con lo material, la abundancia, vemos que esta luna nos van a, como decir, reconciliarnos con este lado material y tal vez vamos a tener que cambiar toda nuestra manera de relacionarnos con la economía, la prosperidad, de un lado más luminoso con la luz y de algo más de energía compartida, porque los regalos son energías que recibimos y damos, ¿verdad? Recibimos regalos, pero también damos regalos, apoyos a los demás. Entonces nos puede hablar que justamente este balance que necesitamos ir hacia esta luz es justamente volver a recrear una otra relación con la prosperidad en nuestro lado, reconciliarnos con nuestro lado masculino lógico para que esta prosperidad sea menos individual y más colectiva. Okay, más de compartir, es lo que yo entiendo aquí. También siento que algo por esta luna nos van a permitir recibir en el momento presente de la energía de la luna nueva un apoyo económico por una institución, por, como le diré, por un hombre o por nuestra necesidad de reequilibrar nuestra economía en nuestra vida. Voy a poner nada más la economía, a ver qué tipo de abundancia. La paz, ¿ves? Paz con la economía, con la prosperidad. Hay una reconciliación aquí con este mundo material de la manera donde lo estábamos viviendo. Tal vez hay una toma de conciencia de vivirla de otra manera, porque veo el descubrimiento, veo que estamos buscando esta
este reequilibrio de tener paz con el mundo material, ¿ok? Estamos buscando también, la luna aquí está, nos indica, sigue buscando, investigando cómo cada uno podemos cambiar algunas visión o manera de hacer para atraer la abundancia. Y atrás tengo la inconstancia con este viento también con la luna. La luna está trayendo viento, está trayendo limpieza, empurrón, cambios, ¿ok? Entonces hay que seguir este empurrón del viento, de hacer mover situaciones estancadas, puede ser situación que hemos perdido, bloqueado, ahora es como un desbloqueo, como una oficialización con una justicia que llega para nosotros. Muy bien, puede ser a nivel económico, puede ser a través de comunicación, puede ser a nivel de la abundancia en general, pero hay una relación con el mundo material aquí muy presente, con el sector material. Vamos a ver con el tarot de Marseille si tenemos otros mensajes de la luna. Luna nueva. 7 de espada, el mental. Ok, hay tal vez aclaración sobre traición, sobre mentiras. La mente se está más clara porque tal vez estamos en esta acción de entender, de descubrir, de revelación también, que nos lleva a esta claridad mental, porque tengo el 10 de espada, vemos mucha espada aquí, entonces el mental, el lado masculino, la lógica, el racional, ok, esta luna nos indica, viene una cierta claridad, cierta conocimiento sobre dificultades y llega esta finalidad con el 10 de espada, esta justicia que decide ya se acabó. Dagas también nos dice ya el pasado se acabó, abrimos otra puerta o otro rumbo aquí. ¿Qué más? Luna nueva. Oh, wow. Atrás tengo la sota de basto que nos indica nueva acción, nueva manera de avanzar, nuevo proyecto, novedad. Es la luna nueva aquí a través de la acción, la determinación y la pasión. Así que es una luna que te invita a tomar acción, a manifestar, a hablar con ella para pedir novedad, no estar en el pasado, pero estar, yo estoy lista a cerrar ese capítulo en mi vida, entendí que es un final y ahora quiero hacer tal cosa, quiero que me ayuda a crear a través de este obstáculo, crear una nueva manera de atraer la abundancia, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo eso? Porque tengo el 9 de copa que nos indica manifestación del bienestar, de deseo de manifestación que se puede realizar en la materia. Tengo la muerte, transformación, cambio. Vemos muy bien que estamos a la puerta de un cierre aquí. Bueno, estamos casi cerrando el año y siento que entrando en noviembre con esa luna nueva, ese mes realmente nos empuja con este viento, la luna nos empuja a avanzar, nos empuja a avanzar en la novedad de dejar esta repetición que hemos arrascado hace tiempo de la misma visión, de la misma manera de hacer, etcétera. Si hay situaciones que se tiene que cloturar, dejamos que se clotura, que se cierra y abrimos en la concretización, porque tengo el rey de oro que nos habla también y el emperador, concretización, seguridad, la estrella del hombre, la lógica, es nuestro lado
masculino que tenemos que trabajar aquí y de cambiar y de reconectar con nuestra creatividad. El balance entre estos dos es lo que veo, porque la manera de manejar nuestro lado material en nuestra vida está terminado, Dagas. No puede más funcionar. Es como ya no se puede más funcionar de esa manera. Ahora tengo que crear nueva lógica, nueva manera de manejar mi dinero, nueva manera de ver la energía del dinero y, y volver, y sí, como crear mi poder sobre mi abundancia y mi atracción a la prosperidad. Es agarrar, yo soy la persona que tiene el poder para eso. Y yo decido, yo de manifestar y de actuar de otra manera sin tal vez esperando de afuera, pero de hacerme a mí ese regalo en este momento presente, que yo soy también el lado masculino, tengo la lógica, tengo la razón, la conciencia, la habilidad de concretizar y materializar mis deseos, de hacer todo a través de mi bienestar. ¿Okay? Es como wow, sí. También veo que la manera de trabajar, la manera de proyectarnos en nuestra vida profesional, en nuestras actividades, se tiene que cambiar y preguntarse si yo trabajo para sobrevivir o si siento gustos, placer, me siento bien en mi trabajo. Es como se puede cerrar las dificultades, la frustración en nuestra manera de llevar el dinero a la casa y cambiar totalmente nuestra visión de trabajar en lo que uno le gusta, porque todos tenemos habilidades, todos tenemos una misión que dar al mundo y hay que reconectar con nuestro ser, nuestro poder de concretizar nuestra propia abundancia y no dejarnos más manipular por condicionamiento pasado, con los miedos de la novedad, con los miedos de arriesgarse a hacer lo que uno le gusta. Es realmente, bueno, con Dagas es cerrar una manera de vivir y entrar en una novedad, una nueva aire, y la luna nos quiere empujar en eso, o cuestionarnos, por lo menos cuestionarnos en eso. Voy a ver con la naturaleza, el oráculo de la naturaleza. Es una bonita luna de independencia también. Nos empuja a ser más independientes de nosotros mismos. Luna nueva, 4 de noviembre. ¿Ok? El número 1, que caracteriza todas las posibilidades, el inicio, estamos bien en una novedad. Está por seguro. Ok, protección con el ermitaño, tengo la protección, el caracol, el viento otra vez, con la fuerza, el viento que nos empuja hacia adelante. Sí, ok, yo entendí. Hay un final, wow. Lindísimo. Ok. Como lo veo aquí con el 7 de espada, el 10 de espada, ese camino largo, pasado, de
de ver la luz a través de los obstáculos, a través de las dificultades, de la oscuridad. Hemos seguido este camino, hemos descubriendo situación, entendimiento. Hay muchos de nosotros, hay aclaración de algo, concientización. Algo está pasando en muchos de nosotros interiormente. Con todo ese tiempo que hemos vivido, hemos actuando hacia el entendimiento. Y ahora es momento de una aceleración. Las energías de esta luna están acelerando el término de ese capítulo con el mundo. La historia se acaba, la historia de nuestra vida pasada hasta hoy se está acabando. Se abre nueva aire con el mago aquí. Y con, ¿cómo decir? Es realmente a nivel material, a nivel de cómo vivir. El sol, si en la luz, si hay como un fluir con esa energía del dinero y no más tener tanto ese control o esta obstinación o este miedo de no tener, esta novedad, no sé exactamente, pero nos está entrando en un nivel de conciencia súper más elevado sobre la materia. Ok. ¿Cuál es la palabra? Si estoy cuestionándome a mí misma al mismo tiempo, porque ¿dónde nos van a llevar esa novedad? Y ahora me responde a la curación. A la curación, a la curación del trabajo. ¿Ves? Hay algo con nuestro trabajo, la manera de trabajar, la manera, hay curación, equilibrio, decisión. Puede ser que esta luna va a traer nueva posibilidad a muchas personas a nivel del trabajo, pero también sí, hay contrato que se puede firmar, pero también un descubrimiento de la pasión o de la misión, un entendimiento de ahora sí, yo sé lo que tengo que hacer en este mundo, en esta vida, y lo que necesito compartir y dar, y así recibo automáticamente. Hay una curación del equilibrio, de la manera donde la manera que damos energías en nuestros servicios, en nuestro trabajo, para claramente reequilibrar también la economía. La justicia y esta carta del contrato se puede firmar, concluir, si una situación, firmar un contrato de trabajo, o tener un aumento también salarial, no sé, hay todos los campos de los posibles sobre una concretización, una resolución favorable a lo que hemos deseado, trabajado largamente, con mucha paciencia, obstáculos, dificultades, y ya llega este final. ¡Wow! Me alegro para todos nosotros. ¿Cuál es el chakra que necesitamos abrir para conectarnos con esta curación de nuestro lado masculino? Porque para mí es eso hoy. El primer chakra, la raíz, la confianza, la reconexión, los pies en la tierra, ¿verdad? En la materia, pero en la materia de nosotros, conectado con la tierra, la naturaleza, estar en el anclaje para poder
comunicación, yo he visto Mercurio con la comunicación, el chakra de la garganta, cómo vamos a tener negociación, a firmar contrato, tenemos que tener la garganta abierta para poder exprimirnos claramente nuestros deseos si necesitamos pedir un aumento de sueldo o si estamos en una entrevista de trabajo para tener la claridad a través de nuestras palabras, pero también si estamos esperando una comunicación, si tenemos que tener confianza porque me parece que llega el aclaramiento, la comunicación deseada, o también hay que compartir lo que uno ha descubierto, siento aquí, o revelar al mundo su nuevo proyecto, su nueva oficialización de algo en la materia. Y atrás tengo el chakra del corazón, que nos habla todavía de corazón, por supuesto, de curación. Y siempre, siempre, ahora vamos a ver más y más que todo es el punto, la fuente está en el corazón. La fuente de cualquier de cualquier emoción, de cualquier idea, de cualquier llamado, es desde el corazón. Es ahí que está la fuente y que tenemos que conectar. Y para eso la raíz, el anclaje, nos ayuda mucho. Si no tenemos el anclaje, muy difícil de conectarnos a la fuente, ¿okay? Del corazón. Muchísimas gracias, espero que les gustó. Siento que noviembre es un mes muy importante en un cierre. Así que yo pienso muy pronto publicar un video con opciones sobre, no sé exactamente todavía, pero como una guía para ayudarnos a focalizar cuál punto importante que necesitamos cerrar, cloturar, ¿no? Entonces va a ser un interactivo con 3 opciones para que les ayude a ustedes a concientizar lo que necesitas terminar de limpiar o de curar o de liberar, porque ese es el camino y con esta luna nueva me la está empujando más esta energía de cloturar y de dejar entrar la novedad, pero no es una novedad pequeña, para mí es algo grande, así que no sé cuándo voy a hacer este interactivo, cuando yo voy a tener el llamado y el tiempo, por supuesto. Así que nos vemos muy pronto y un abrazo y hasta luego. Chao, chao.